Las leyendas dicen que en lo profundo de los bosques viven hermosas mujeres de cabello largo que aparecen solo de noche para seducir a los hombres. Son capaces de engañar a todos porque sus pies apuntan hacia atrás y por lo tanto son imposibles de atrapar. Esta es la leyenda de las Pichal Peri de las montañas del Himalaya y muy conocidas en India y Pakistán. Pero si eres dominicano, probablemente estás pensando que esta historia como que suena muy familiar. Las mujeres misteriosas que viven en bosques y seducen a hombres, bueno, esas son leyendas realmente muy recurrentes en el folclore internacional, aunque no todas tienen los pies hacia atrás. En el área de los Himalayas de India y Pakistán, estas damas con los pies al revés son conocidas como Churel, Petni o Pichal Peri. En las Filipinas, como Aswang, y en Eslovenia, como Krivopete. En Marruecos, como Aicha Kandicha. Kuchisake Ona en Japón. Rusalka en los pueblos eslavos. Huldra en Escandinavia y Shana en Asturias. Mientras que en Latinoamérica hay la Sayona de Venezuela, la Tule Vieja de Costa Rica y Panamá, la Pata Sola de Colombia, la Viuda de Chile, la Xtabay de Yucatán, la Segua de México y la Siguanaba o Sigua de toda Latinoamérica. Entonces, ¿están los bosques llenos de mujeres misteriosas, invisibles? Bueno, ¿qué es una leyenda? Una leyenda es una historia que se cuenta de generación en generación, sea ahora para asustar o para contar una lección moral. Algunos historiadores proponen que las leyendas latinoamericanas tienen sus raíces en la mitología de los maya. Por ejemplo, rastrean las leyendas de mujeres seductoras hasta la diosa maya Ishtar. Pero a la llegada del cristianismo, los misioneros cristianos usaron folclore local para advertir sobre comportamientos no cristianos. Y la única forma de protegerse de estas criaturas malvadas era, adoptando el cristianismo. Un tema común llegó a ser que estos seres le tienen miedo a las iglesias, los sacerdotes y la cruz. Ese fue un método muy eficaz para la conversión de los paganos al cristianismo, usando sus propias supersticiones en contra de ellos. Y pensamos en la connotación moralmente sospechosa de esas leyendas. Unas mujeres, muchas veces desnudas, quieren seducir a los hombres. Sigmund Freud tendría mucho que decir acerca de eso. Así que todas estas leyendas parecen ser una mezcla de creencias indígenas con valores cristianos, utilizadas como advertencias para educar y asustar, y no solamente a los niños. Pero, ¿qué tal la ciguapa dominicana? La leyenda de la ciguapa dominicana es similar, pero diferente. Por un lado, la mayoría de los seres en las leyendas mencionadas anteriormente están asociados con lo sobrenatural. Pero la ciguapa no parece ser un ser sobrenatural, por lo menos no originalmente. Además, no parece ser un ser malvado. Claro, eso depende de la versión de la leyenda. El tema más común es el de mujeres indígenas tristes que aún viven cerca de los ríos en las montañas. Son tímidas e inofensivas y tienen el pelo muy largo, que es su única prenda. A partir de aquí, las leyendas varían, dependiendo del área del país y su comunidad, con cada artista dándole su propio toque. Algunos dicen que seducen a los hombres para encontrar el amor porque se sienten solas. Otros les dan motivos más nefastos. Otros dicen que no pueden hablar y solo hacen ruidos de pájaros, a veces descritos como yupidos, y otras como canciones hermosas. Algunas versiones dicen que tienen la piel azul, otras que es un ser mágico capaz de tomar forma humana. Otros dicen que tienen los pies al revés. De hecho, aunque la imagen de los de pies al revés es una de las características más conocidas, muchas versiones de la leyenda no mencionan los pies. En versiones más modernas, incluso se la representa como una especie de bruja o caníbal, pero parece ser una idea reciente, copiada de películas. Con tantas variaciones, uno entonces se pregunta ¿cuál es el origen verdadero de la ciguapa? Y la respuesta es, nadie sabe, pero hay varias hipótesis.
La suposición más antigua es que la ciguapa existía mucho antes de la llegada de los españoles y eran parte de las leyendas taínas, pero no se menciona a las ciguapas en las leyendas taínas. La palabra ciguapa ni siquiera aparece en la literatura de quienes estudiaron a los taínos. Hasta donde sabemos, la leyenda de la ciguapa no apareció en el folclore hasta mucho después de la época de la conquista de América. Cuando Colón llegó a la isla, que llamó Hispaniola, vio sirenas y también dijo que eran muy feas. Es probable que lo que vio Colón fueran en realidad manatíes, pero para la gente de aquel entonces eran sirenas porque, bueno, eso es lo que enseñaba la ciencia en ese tiempo. De hecho, uno de los libros de ciencia primarios de la época fue Naturalis Historia de Plinio el Viejo, el libro definitivo que abarcaba todo el conocimiento del mundo natural. Si Plinio lo dijo, tenía que ser verdad. Quizás. Bueno, incluso Plinio no siempre estaba seguro, pero era todo lo que se sabía en ese momento, cierto o no. Las sirenas son criaturas de la vida real, al igual que los mitad hombre, mitad caballo, centauros, los de 6 brazos, jejenes, los cabeza de perro, cinocefali, e incluso los nuli, personas que tienen los pies hacia atrás. Agreguemos a eso una inclinación supersticiosa extrema, y no es de extrañar que después de la conquista de América, todo tipo de criaturas míticas comenzaron a aparecer por todo el continente, no solo mujeres seductoras. Nombrando solo a los que tienen los pies al revés, sabemos del curipira, el caipora, el chuyachaki y el cipitillo. Hay decenas de otras leyendas de seres extraños de los bosques y todas parecen tener su origen en la combinación de creencias indígenas con mitos europeos o mitos africanos. Los europeos no fueron los únicos inmigrantes con creencias supersticiosas. Cientos de miles de esclavos también fueron traídos a América y con ellos trajeron su rica cultura, idiomas, comida y seres míticos. El folclore africano también está lleno de criaturas legendarias, muchas de ellas con los pies hacia atrás. Entonces quizás la ciguapa es una mezcla de mitos europeos con mitos africanos que fueron traídos al Nuevo Mundo. En lo que la literatura se refiere, la ciguapa es una criatura muy joven. Se la menciona por primera vez en 1866, apenas 22 años después de la independencia dominicana, en la novela corta La ciguapa, del escritor dominicano Francisco Javier Angulo Guridi. Sus libros e historias fueron ampliamente leídos y tuvieron un profundo impacto en la identidad dominicana y su herencia indigenista. No sorprende, por lo tanto, que se le considere como quien popularizó la leyenda de la ciguapa. Otros escritores siguieron su ejemplo, como Juan Bosch, y cada uno agregó otro nivel y elemento a las leyendas. Por ejemplo, Guridi nunca habló de pies al revés. Alguien agregó eso más tarde. No está claro cómo se le ocurrió la historia a Guridi. Nadie sabe si realmente le contaron la historia, porque ya era leyenda en ese entonces, o si él mismo simplemente la inventó. Para entender los orígenes de la ciguapa, debemos mirar algunas otras leyendas dominicanas. Las indias de los charcos. Según esta leyenda, hay misteriosas mujeres taínas que viven escondidas en las montañas, principalmente en cuevas, en los ríos. Algunos incluso dicen que tienen los pies al revés. Eso suena familiar, ¿no? Existen historias de unos seres salvajes llamados bienbienes en las montañas, que viven desnudos y gruñen como única lengua. Su apariencia es fea, sus cuerpos deformados son bajitos y su cabello a menudo es muy largo y dejan huellas al revés. Nuevamente, las similitudes son sorprendentes. Parece lógico suponer que tanto las indias como los bienbienes tienen los mismos orígenes y por tanto, la ciguapa también. Una de las tribus más famosas de los taínos fueron los ciguayos, que hablaban un idioma que ni siquiera las otras tribus taínas podían entender. Tenían el pelo largo y eran guerreros muy feroces. Como explicamos en otro video, pueden haber sido el origen del mito de los caníbales. Durante la conquista parece que muchos escaparon a las montañas y se unieron a los cimarrones, los esclavos rebeldes que escaparon de sus amos, desde donde montaron una rebelión en contra de los colonos.
No es difícil imaginar que estas tribus perdidas de ciguayos y cimarrones inspiraron todo tipo de leyendas. Nunca lo sabremos con certeza, pero parece razonable concluir que la ciguapa puede ser una memoria cultural de los últimos taínos, junto con las supersticiones de los colonos europeos y los esclavos africanos y su predisposición de creer en criaturas míticas. Seres extraños pueden fácilmente llegar a vivir. Caminando hacia atrás realmente es una costumbre para los que quieren evadir a cazadores. Y es lógico entonces pensar de que quizás los ciguayos y cimarrones hayan utilizado este método y que algunos entonces quizás suponieran de que si caminan así quizás tienen los pies al revés. Además, la palabra ciguayo podría ser raíz de ciguapa y tal vez cigua y ciguanaba. Otros han sugerido que todas estas palabras pueden tener su origen en la palabra náhuatl cihuat, que significa mujer, pero no lo sabemos. Ni siquiera sabemos si la ciguapa inspiró leyendas similares en el continente o viceversa. Creo que lo vi por ahí. Ahí, la encontramos, ahí está. Entonces, cuando uno camina por los bosques y oye este sonido, lo primero que uno piensa es quizás ciguapa y no lechuza orejita, que es el animal que realmente hace ese sonido. Por eso tampoco nos sorprende de que esta lechuza, en Cuba le dicen ciguapa. Para los que creen en las leyendas, la ciguapa existe y la han visto. Podemos ver algo si creemos en ello. Aunque suele haber explicaciones lógicas, queremos creer que lo inexplicable existe. Nos intriga y al mismo tiempo nos asusta. Queremos creer en, monstruos. Es interesante notar que la etimología de la palabra monstruo proviene de un verbo latín para advertir y recordar. Los monstruos son una metáfora de la cultura en la cual se originan. Si estudias un monstruo, aprendes sobre la cultura que lo creó. La ciguapa, como leyenda literaria establecida, nació en un momento crucial en el Caribe, al mismo tiempo que el grito de Lares, el grito de Yara y el grito de Capotillo, cuando jóvenes naciones caribeñas defendían y luchaban por su liberación del colonialismo para convertirse en sus propias culturas independientes. Quizás Curidi, quien estuvo profundamente involucrado tanto en la liberación dominicana como en la cubana, pretendía que su ciguapa fuera vista como una metáfora de una nación emergente y sus raíces indigenistas, independiente de los poderes coloniales, misteriosa y triste. Quizás la ciguapa es un recuerdo de los taínos, una raza perdida que logró sobrevivir solamente en la memoria cultural, como un recuerdo de lo triste que es perder algo tan valioso como un pueblo entero. Escritores, pintores, escultores y músicos han ido promoviendo las ideas y leyendas, creando lo que hoy conocemos como las ciguapas. La ciguapa no existe, pero la leyenda es real. Quiero que mi gente, gracias por ver este video. Si les gustó, no olviden darnos un like, comentar qué les pareció y compartirlo. Y si no están suscritos todavía, suscríbanse porque si no le mandamos la ciguapa. Y muchas gracias a nuestros queridos Patreons por su apoyo. Y si quieren ser parte de la familia de Patreon, aquí le vamos a dejarle el enlace. Bueno, muchas gracias por todo y abur mi gente.